Bienvenido a La Salud en tus manos. Hoy vamos a hacer un programa, como veis, online, donde vamos a seguir hablando sobre el coronavirus, para lo cual vamos a tener aquí una serie de especialistas y además de personas, digamos, más sensibles a esta infección o que tienen determinada problemática relacionada con esta infección. En primer lugar, voy a hablar con Enrique Bernal, que, como sabéis, es médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Reina Sofía. Hola Enrique, buenas tardes y gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hace casi 2 semanas hicimos un programa y tú nos estuviste hablando de este virus, del coronavirus. ¿Qué sabemos en estas 2 semanas más sobre este virus? Bueno, pues ha pasado poco tiempo, pero la verdad que este virus, pues de él estamos aprendiendo mucho a pesar del poco tiempo que ha pasado, ¿no? Hay cosas que se están asentando, pues por ejemplo, que confirma ya que el virus se puede transmitir en el periodo asintomático. De hecho, en el periodo presintomático, 1 o 2 días antes de comenzar con los síntomas, se puede empezar a transmitir y se han hecho estudios con modelos matemáticos donde ha habido una capacidad de transmisión entre el 40 y el 60%. Esto explica la alta capacidad de transmisión entre todas bueno, y la gran cantidad de casos que han ido apareciendo posteriormente, ¿no? Otro dato también importante que creo que es interesante es que, por ejemplo, ya hay estudios donde se demuestra que puede dejar inmunidad, ¿no? Es un tema que estaba controvertido, no se sabía si después de haber pasado el virus uno podría volver a contagiarse y parece ser que deja inmunidad. No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad porque lleva muy poco tiempo entre nosotros, solamente son 3 meses, pero sí que se está viendo que genera algo de inmunidad. De hecho, se están haciendo estudios para utilizar los anticuerpos de las personas que han pasado la enfermedad se están utilizando para tratar a aquellas personas que están en este momento con la infección, ¿no? Y yo creo que esto es un dato muy importante. Repito que no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad, pero sí que parece que la está generando. Eso pues ¿Te contesta refieres muchas a lo preguntas. que, perdona, te refieres a lo que se está hablando del plasma, de utilizar el plasma de pacientes que ya hayan pasado el coronavirus? Exactamente, me refiero a eso. Sí, sí, sí. Sí, Vale. hay estudios. Esto es una técnica que se ha utilizado durante toda la vida. Por ejemplo, en la época de la gripe, en la gripe de 1918 se utilizó y en otras pandemias se ha ido utilizando porque se ha visto que puede ser eficaz. Y aquí ya pues hay estudios o bueno, ensayos donde se está utilizando y de momento pues no sabemos la eficacia, pero parece que a priori puede ser eficaz, ¿no? He oído decir que una persona que haya tenido la infección por el COVID-19, 15 días, hasta 15 días después de curarse, puede seguir transmitiendo la enfermedad. ¿Es eso cierto? Bueno, eso es en parte sí que es cierto, porque se ha visto que aunque tú te quedes sin síntomas, puedes estar librando virus en tus secreciones respiratorias durante hasta casi 15 días después de haber quedado sin síntomas, ¿no? Por eso la OMS recomienda actualmente que cuando un paciente se haya curado del coronavirus, se quede en situación de aislamiento domiciliario durante al menos 15 días. Esto se podría reducir si se repite o se mide la PCR del virus a nivel nasofaringio, de tal manera que si fuera negativa, pues podríamos considerar que el paciente se ha curado completamente, ¿no? Pero ha habido algún caso donde, a pesar de haber sido negativa, puede haber repuntado. De momento, lo que se recomienda es que después de haber pasado la enfermedad, se quede uno en casa en situación de aislamiento durante al menos 15 días, ¿no? Eso es precisamente lo que te iba a preguntar, que si una persona, si tuviéramos la PCR, que es los test estos de los que se está hablando para el diagnóstico, ¿con un solo test negativo sería suficiente o habría que hacerle dos test? Bueno, eso los protocolos han ido cambiando. Al principio se consideran dos técnicas o dos PCR negativas separadas de 24 o 48 horas y ahora en la última recomendación del Ministerio recomiendan una única determinación. Ahora esto está supeditado a la disponibilidad de la PCR. Sabéis que ahora mismo tenemos poca disponibilidad, estamos reservando la PCR fundamentalmente para los casos que ingresan y normalmente lo que hacemos es intentar hacer una PCR antes del alta. Si no puede ser, pues recomendamos que se quede en aislamiento esos 14 días, ¿no?
Pero exactamente a lo que llamáis test rápidos, ¿qué son los test rápidos? ¿Y por Bueno, qué es los test tan rápidos, importante? pues eso es una muy buena pregunta. Ahora están muy de moda los test rápidos. La diferencia fundamentalmente entre con la PCR es una técnica laboriosa donde lo que va buscando o lo que intenta encontrar es material genético del virus en unas muestras que normalmente suelen ser las muestras respiratorias, habitualmente las nasofaringias, ¿no? Esa técnica laboriosa pues necesitas un tiempo, aproximadamente 2 o 3 horas para poder obtener un resultado, ¿no? Normalmente si haces una única determinación, pues eso, en 2 o 3 horas podemos tener el resultado, pero si tenemos muchas determinaciones de muchos pacientes, pues pasa lo que nos está pasando ahora mismo en urgencias, ¿no? Que podemos tardar hasta 24 horas en obtener un resultado y esto pues supone un colapso para el sistema sanitario. Las técnicas rápidas lo que miden, no miden el material genético, habitualmente las de ahora lo que miden son anticuerpos, por lo tanto necesitan una muestra de sangre, miden la serología y se llaman rápidas porque en menos de 15 o 20 minutos podemos tener un resultado con una alta sensibilidad. Pero para que uno genere anticuerpos deben pasar como mínimo entre 5 y 7 días. No basta el mismo día que comienza con la sintomatología, es lo más normal que fueran negativas o fueran falsamente negativas, ¿no? Habría que esperar, como digo, entre 5 o 7 días para tener un resultado fiel o exacto, ¿no? ¿Cómo nos ayuda a nosotros? Pues, por ejemplo, puede descongestionar las urgencias, porque tenemos una técnica rápida, pues en poco tiempo vamos a tener un resultado y no tenemos que esperar la técnica de la PCR. También aquellos casos en que la PCR salga negativa, podemos solventar la aparición de los falsos negativos, es decir, sale la PCR negativa y esta técnica, si sale positiva, ya podemos confirmarlo, porque hay algunos casos en los cuales la técnica de genética puede ser negativa. Y luego, si se hacen masivamente en la población, nos ayuda pues a detener la cadena epidemiológica detectando a todos los casos, ¿no? Estas técnicas, por ejemplo, hubieran sido muy útiles al principio de la epidemia para detectar a todos los casos y poder pues hacer un aislamiento de todos esos casos, ¿no? Pero ahora también son muy útiles, por eso que digo, para descongestionar la urgencia o para detectar aquellos casos fácilmente, ¿no? Sin necesidad de hacer estas técnicas más laboriosas. Muy bien, Enrique. ¿Y de la hidroxicloroquina como tratamiento, qué sabemos más? Pues la verdad que eso es, bueno, siempre lo he dicho, que cuando aparece un virus nuevo o una enfermedad nueva como esta, pues intenta utilizar los fármacos que ya conocemos, ¿no? Y la hidroxicloroquina es un fármaco muy conocido que se ha utilizado siempre para el tratamiento de la malaria. Ahora no funciona porque ha generado resistencias y se ha visto que tiene un efecto antiviral. Se ha visto que antiviral en este virus, ¿no? Que es capaz de inhibir o reducir la penetración del virus en el interior de la célula, interior de la célula que está a nivel del tracto respiratorio. Pero aparte de eso, tiene un efecto muy bueno, que es un efecto inmunomodulador, que por eso también se utiliza en enfermedades de tipo reumatológico como el lupus. Y para este virus en concreto es muy importante que tenga ese efecto porque el virus puede desencadenar una respuesta inflamatoria importante. Entonces, es un fármaco que ahora mismo es el fármaco que utilizamos todos en todos los hospitales como primera elección y hay estudios donde han demostrado que tiene una eficacia considerable, ¿no? Sola o asociada a otros fármacos, ¿no? Sí, el inmunoregulador lo que hace es que modula un poquito nuestro sistema de defensa, ¿no? Nuestro sistema inmunitario para que no haga reacciones exageradas, más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Siempre hay que intentar buscar un equilibrio. A veces cuando hay un proceso infeccioso, es más dañino el proceso inflamatorio acompañante que la propia infección. Entonces es conveniente intentar regularlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque una cosa que se está hablando ahora mucho es que el virus tiene una capacidad de infectar y de producir lesiones, pero se habla mucho de que a veces uno parece que ha mejorado y lo que pasa es que el sistema nuestro de defensa produce como una inflamación muy grande que es lo más perjudicial que puede pasarle a una persona, ¿no? Explícanos un poquito el tema ese de la inflamación tan importante. Sí, pues eso es una respuesta a lo que está pasando con este virus. Normalmente el virus, la mayoría de la gente
se comporta de forma benigna. De hecho, el 80% tiene pocos síntomas o síntomas muy leves, como si fuera una gripe, y pues esa gente va a ir muy bien sin ningún problema. Pero hay un porcentaje, aproximadamente entre un 15 y 20%, y sobre todo un 5%, que no sabemos por qué exactamente, donde el virus provoca una respuesta inflamatoria sistémica importante que se centra fundamentalmente a nivel del pulmón, es lo que se llama fundamentalmente un síndrome de activación macrofágica, en el cual una de las células que tenemos en el pulmón y en el sistema, en nuestro organismo, empieza a liberar mediadores inflamatorios, que son citoquinas, interleuquinas, etcétera, que estos mediadores habitualmente son buenos si están en una justa medida, pero si están muy elevados pueden ser dañinos, ¿no? Y estos mediadores son los que terminan dañando y destruyendo las células pulmonares y provocando lo que se denomina el síndrome del distrés respiratorio agudo, que es lo que termina pues matando al paciente, ¿no? Ese distrés que hace que el paciente entre lo que se llama insuficiencia respiratoria, se queda sin oxígeno en sangre y necesitas entrar en la UCI, hacer una intubación orotraqueal y una ventilación mecánica invasiva, porque si no el paciente no puede salir adelante, ¿no? Y eso, la verdad que no sabemos exactamente por qué ocurre, si es por las características genéticas de la persona. Ahí influyen muchos factores, ¿no? Parece que la gente joven puede tener esa mayor predisposición, pero ya digo que no es algo que no se sabe por qué ocurre, especialmente con este virus, ¿no? Hay otros virus que lo pueden provocar. Por ejemplo, lo hemos visto con el citomegalovirus, con el propio VIH, pero en este virus, el coronavirus, parece que es especialmente frecuente, ¿no? Sí, o sea que lo que haría es que el organismo reaccionaría de manera exagerada, sobre todo a nivel del pulmón, y produciría la inflamación esa tan importante que tú has dicho en el pulmón, que hace que las personas que les pase no puedan respirar y tengan que ser intubados, ¿no? Sí, sí. Además suele pasar a partir del séptimo día, sexto, séptimo día, que es cuando aparece la respuesta inmune, ¿no? Que coincide, por ejemplo, con la aparición de los anticuerpos, que son los que detectan las técnicas rápidas. A partir de ese día, el sexto, séptimo día, hay esa respuesta inmune y es cuando desarrolla esto. Es ahí justamente cuando tenemos que estar muy pendientes de que el paciente no se nos ponga muy malo, intentar bloquear esa respuesta inmunológica, ¿no? Aunque parezca contradictorio, esa respuesta inmunológica la tenemos que bloquearla con antiinflamatorios, especialmente con corticoides o fármacos que se están ensayando, que se están utilizando especialmente para eso, bloqueantes de las interleuquinas, como el bloqueante de la interleuquina 6 o bloqueantes de la interleuquina 1, que ahora mismo es lo que están en ensayo clínico, pero nosotros lo estamos utilizando ya aquí en el hospital porque, lógicamente, no podemos esperar el resultado de los ensayos clínicos en este momento, ¿no? Muy bien, Enrique, pues nada, muchísimas gracias por estar una vez más en La salud en tus manos. Ahora Mm. en un momento vamos a hablar con Milagros Tomás, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, para que nos explique cómo funcionan actualmente, a día de hoy, los centros de salud. Gracias, Enrique. Nada, gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Hola, Mila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, aquí estamos, otra vez más. Aguantando el tirón. Vamos Vamos a para ver, adelante. hace 10 días, en un programa que hicimos sobre el coronavirus, estuvimos hablando de la atención primaria y tal. ¿Qué ha ido cambiando en estos 10 días? Que creo que ha habido bastantes cambios. Bueno, yo creo que como todos nos hemos dado cuenta, la pandemia va evolucionando y por tanto las líneas estratégicas tienen que ir cambiando. El programa que tenemos para atacar lo que es la infección por el COVID-19 tiene diferentes fases, diferentes etapas y tenemos que ir evolucionando conforme avanza la epidemia, la pandemia. Tiene unas diferentes etapas que tenemos que ir pasando, que son como escalones, como partes que tenemos que ir pasito a pasito dando según vaya transcurriendo toda la evolución de la pandemia. Lo que antes valía, ya te lo dije, ahora ya no vale. Lo que hace 10 días era, ahora ya no es. Hace 10 días pues no teníamos ningún paciente fallecido, ahora ya tenemos, creo que a fecha de hoy, 15 pacientes. Hace 10 días tampoco tenemos prácticamente pacientes ingresados en UBI. Ahora hay algunos hospitales que tienen ya al límite sus camas y todo va cambiando día a día. Pero en atención primaria, ¿qué habéis cambiado? Que es muy importante porque es la puerta de entrada.
Bueno, en atención primaria ya te dije que el centro de salud lleva absolutamente unos ritmos totalmente diferentes. Creo que ya lo dijimos entonces y lo repito ahora, más de 70 consultorios periféricos se han cerrado porque hay que dar una mejor apoyo, una mejor ayuda a los centros de cabecera y así tenemos más personal de apoyo para poder diversificar el trabajo mejor. Tenemos además unas consultas abiertas, trabajamos todos los días de la semana, de lunes a domingo. Todos los días de la semana tenemos nuestras agendas abiertas, en concreto sábado y domingo, para los pacientes afectados por el COVID-19. Seguimos diariamente una lista o una agenda de los pacientes que están infectados, de los pacientes que están enfermos y de los pacientes que están en cuarentena, que son los contactos. Además, seguimos atendiendo a nuestros pacientes que consultan por cualquier otro motivo. Eso sí, siempre mejor telefónicamente, telemáticamente, porque necesitamos tener todos nuestros neuronas, todo nuestro esfuerzo en volcarnos hacia estos pacientes del COVID, pero siguen existiendo otras patologías que tenemos que seguir atendiéndolas. En fin, te diría que ha cambiado de la noche a la mañana y en esta nueva fase que vamos a entrar ahora, que es la fase que nuestra Consejería de Salud llama fase 2, también los médicos de cabecera, los centros de salud, el personal sanitario en general de los centros de salud va a tener que ir vamos a ir a los domicilios a ver a los pacientes que salgan del hospital, los pacientes afectados por el COVID e incluso trabajar conjuntamente con los servicios de urgencia. Pero este trabajo tan importante que hacéis de seguimiento, que es vital para mantener las cadenas, saber dónde se están produciendo las infecciones, y si ahora tenéis que ir a ver a los pacientes positivos que han sido dados de alta del hospital e incluso a hoteles que estén medicalizados, etcétera, digamos que todo el tema de las mascarillas, todo el material protector, tenéis ese material protector, porque si no, si vosotros os ponéis enfermos, vaya desastre tenemos. Efectivamente, el material protector, lo que son los equipos de protección individual, que son diferentes según el trabajo que vayamos a hacer, pues está llegando, no ha llegado, no lo tenemos. Esto realmente pues genera pues un malestar, una inseguridad, un ambiente de trabajo un poquito difícil, tenso, porque es lo que necesitamos. Necesitamos tener la seguridad de que podemos atender a nuestros pacientes. Ya sabemos que hay un porcentaje importante de sanitarios afectados. Creo que nosotros en nuestra región tenemos ya más de me parece que son 140 casos de sanitarios que dan positivo para el coronavirus y más de 400 sanitarios en cuarentena. Eso supone un volumen muy grande de personal sanitario que necesitamos tener en primera fila para poder actuar y trabajar, con lo cual esto genera mucho malestar. Esperemos que esos equipos protectores lleguen. Es verdad que a veces, y agudizando el ingenio, pues nosotros mismos con bolsas de basura en nuestra casa, con pantalones de plástico, con chubasqueros, estamos intentando pues tener el material que nos dé esa seguridad para atender correctamente a los pacientes sin exponernos. Pero está llegando, esperemos que llegue. Quería desde aquí además agradecer a personas que por su cuenta o incluso asociaciones nos han llevado al centro de salud mascarillas, delantales de plástico, cualquier equipo protector que podamos utilizar en un momento determinado, porque esperamos que llegue y necesitamos que llegue este material. Sí, el material desde luego para vosotros es fundamental, pero además es que si no se os añade un miedo más, que es el miedo a que podáis contagiar a vuestros familiares cuando vayáis a casa. ¿No? Yo lo Ya, sé porque mi mujer es enfermera, por ejemplo, y cuando viene tiene un ritual de ducha, de limpieza, de tal y tal, porque le da miedo, bueno, poder contagiarme en este caso a mí. de Pero tú hecho, tienes hijos, tienes familia, también te dará mucho miedo, ¿no? me da mucho miedo. De hecho, fíjate que hasta se ha ofrecido la posibilidad por parte de la Consejería de Salud de ofrecer, y eso hay que decirlo también, a lo mejor el material no llega, pero lo que podemos tener es los hoteles, algunos hoteles de Murcia o de otros sitios a nuestra disposición por si en algún momento determinado necesitamos no poner a nuestros familiares en exposición. De una forma gratuita podemos instalarlos en ese hotel. O sea que dentro de eso, pues bueno, son
Bueno, pues en principio es una buena idea. No, Es aquí una lo que buena hay idea, que intentar es romper que no se infecte cada día más gente. Vamos a hablar de efectivamente. cositas que a los pacientes le pueden ser muy prácticas. Por ejemplo, el tema de las recetas, de la renovación de las recetas, del visado de las recetas. ¿Cómo se hace eso ahora para que las personas no tengan, los pacientes no tengan ningún problema a la hora de conseguir la medicación, las mismas bajas laborales? Vale, nuestros pacientes tienen que seguir igualmente atendidos y por eso hemos establecido una serie de recursos para que puedan, sin necesidad de ir al centro de salud, que se trata de que se queden en su casa, y vuelvo a decirlo, y no pararé de decirlo una y otra vez, que tengan todo lo que necesiten, digamos, que estén abastecidos sanitariamente. Entonces, las recetas las hacemos electrónicamente, es decir, el paciente no tiene que venir para nada al centro de salud. Se las mandamos electrónicamente, con una llamada telefónica, con una consulta correo que nos haga, las recetas, digamos, normales. Las recetas de pacientes crónicos se han actualizado automáticamente, las que fuesen a renovarse ahora en febrero o marzo. El paciente que vea que su receta electrónica caduca ahora, que no se preocupe, que hasta septiembre se ha activado automáticamente. No hay problema, no tiene ni que llamar. Hasta septiembre tiene sus recetas. Las que son un poco más especiales, que son las de visado, la inspección de visado, la inspección médica ha también prolongado ese visado y aproximadamente creo que está hasta agosto de este año. Entonces no hay Bueno, que en venir al centro. principio son medidas bastante buenas, ¿no? Para que la gente pueda seguir estando en su casa y no tener que desplazarse, ¿no? Y en el Incluso, sentido, perdón Antonio, Juan, y así termino ya de comentar cosas prácticas. Incluso las bajas laborales no hace falta venir a recoger ni el parte de confirmación ni una baja laboral. Se habla con el médico, se manda de forma telemática, se manda al INSS, se manda a la empresa y tampoco tienes que venir por las bajas laborales. muy bien, perfecto. ¿Qué hace Inmila en el seguimiento de los casos que son positivos y de los contactos? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues mira, Juan, tenemos en nuestra agenda diaria una serie de pacientes que cada vez son más, pacientes infectados por una parte y pacientes en cuarentena, que son esos contactos, que diariamente los llamamos por teléfono. Los llamamos por teléfono y los evaluamos con una serie de ítems o de preguntas. Les preguntamos si han tenido fiebre, si han dormido bien, si están alimentándose bien, si tienen tos, si tienen dificultad respiratoria. Una serie de preguntas que así día a día vamos valorando y evaluando cómo está ese paciente por si en un momento determinado tenemos que tomar otro camino, otra decisión y comunicarlo y enviar al paciente a un hospital en caso de empeoramiento, por ejemplo. Lo Muy que sí bien, nos y llamamos... para... No, No, porque dentro de esas preguntas, y es verdad, les preguntamos si hacen bien las medidas de aislamiento y de cuarentena. Y lo que nos llama mucho, mucho, mucho la atención es que aún a pesar de todo lo que decimos, aún a pesar de todas las recomendaciones que le hacemos, el paciente muchas veces no lleva una buena medida de aislamiento ni una buena medida de cuarentena. Y eso es fundamental para parar esto. pues Todos para tenemos que terminar, tener... sí, para terminar, dinos cuál sería bien hecho esas medidas de aislamiento. Un paciente que está con enfermedad, infectado, tiene que estar aislado. Aislado quiere decir que tiene que tener, si es posible, una habitación para él solo en la casa, en su casa. Si no es posible, tiene que mantener una distancia importante. Tiene que tener, si es posible, un cuarto de baño para él o si lo tiene que compartir cada vez que lo utilice, hacer una buena higiene o una buena limpieza con lejía. Tiene que tener un teléfono para él, para que nos podamos poner en contacto con él y que no tenga que pasar el teléfono de unos familiares a otros. Tiene que tener un cubo de basura para sus pañuelos, para su ropa sucia, para que esa ropa no se mezcle con la del resto de la familia. Tiene que tener una habitación que se pueda airear. Y si no es posible todo esto, porque muchas veces las condiciones no son buenas, el paciente que tenga que estar aislado tiene que estar a una distancia mayor de 2 metros del resto de su familia, tiene que llevar una medida de higiene, tiene que no acercarse a sus mayores o a sus personas queridas vulnerables que pueda tener cerca de él y tiene que llevar estas medidas. Y vemos que esto no se hace y esto no va a parar si no nos ponemos en serio y no lo hacemos todos.
Muy bien, Mila, pues con estos consejos que acabas de dar para las personas que son positivos o sospechas de positivos, terminamos esta conexión y te doy las gracias por estar de nuevo otra vez en nuestro programa. Muchas gracias, Mila. Muchas gracias, Juan. Continuamos el programa hablando ahora con Carmen Alcaraz, que es psicóloga y además es experta en psicología de catástrofe. Vamos a ver, Carmen, ya llevamos casi 2 semanas de confinamiento. ¿Cómo crees tú que están los ánimos de la gente en su casa? Bueno, los ánimos van y vienen. Lo que sí es cierto es que cuando hablábamos hace 15 días estábamos entonces en una fase de incertidumbre porque no sabíamos lo que era el confinamiento, estábamos hablando, acabamos de empezar y ahora es cierto que ya estamos en una fase en la que, bueno, todo esto ya hay estamos en una aceptación de lo que está pasando, estamos entendiendo y una aceptación, ¿no? De la situación total. Y bueno, pues estamos, yo creo que la gente... Estamos aceptando la situación. Bueno, más o menos, por lo menos, aceptando como que no podemos cambiar, que lo que hay es como está y que tenemos que, sí, como tal, aceptarlo y la gente se ha ido organizando en estos días. Pero tú crees, Carmen, que tú crees que están aumentando las crisis de ansiedad y las crisis de angustia o no mucho. Bueno, en un primer momento sí que hubo una demanda grande porque se quedaba grande como esto del confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay personas que por su estructura de personalidad les costó gestionar ese encierro. Un poco a todos, porque es una situación nueva. Todo esto no deja de ser novedoso y no dejamos de llevar 15 días que todavía queda. Pero bueno, ha llegado un momento en el que esto ha dado un poco la vuelta y es que este confinamiento al final es una situación de protección porque como las noticias que llegan de fuera dan un poco de susto, pues al final el estar confinado ha sido una medida se está convirtiendo en un factor de protección. Y al final esa situación de ansiedad ha ido bajando. Aunque sí es cierto que hubo un pico cuando esto se dijo, cuando el gobierno dijo que se alargaba, ¿no? Que entraban a ser más semanas. Ahí sí que hubo un repunte de movimiento en cuanto que la gente se volvió a mover ahí un poco esas crisis de ansiedad. Pero yo creo que casi todo el mundo que esté informado, y ahora estamos todos más o menos informados, sabía que esto iba a seguir tiempo más y todavía seguirá tiempo más. En esto no lo podemos. Y una vez que hemos aceptado que tenemos que estar confinados, ¿qué es lo que más preocupa o angustia a la gente en este momento? ¿Qué tú creas como psicólogo? Yo creo que en este momento lo que más está preocupando son las noticias de fuera, por lo que decía, porque más o menos, aunque todo esto luego, porque vamos un poco sobre el día a día, luego de todo esto sacaremos muchas conclusiones después, pero ahora lo preocupante va siendo lo que nos llega de fuera. Las noticias estas que dan mucho susto, ¿no? Cuando vemos que todos los sanitarios pues no tienen materiales, que la gente fuera lo está pasando muy mal, por lo que decía antes, que al final el confinamiento se ha convertido en un factor de protección. Estamos en casa y sí es verdad que estamos confinados, pero estamos protegidos. Los que salen fuera están en una situación de riesgo. Entonces es como que da mucho susto todo lo que nos llega de fuera. Pero hay personas que por sus circunstancias están más, digamos, más afectadas, ¿no? Por ejemplo, aunque estén más protegidas dentro de la casa, pero me refiero sobre todo a personas que estén solas, o me refiero, por ejemplo, ahora hay parejas con el tema de la custodia de los hijos. ¿Ves personas o te llaman personas por este tipo de problemática y cómo lo solucionan? Sí, es cierto que por esta situación nos lleva a otras situaciones y la gente te consulta porque lo está pasando mal por otras situaciones. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene a sus padres en su casa y están solos, no pueden ir por miedo a contagiarlos y lo están pasando mal por eso, les hacen la compra y se la tienen que dejar lejos
en la puerta, no puede, entonces tienen miedo por ellos, tienen miedo que les pase algo, que es una simple caída en casa, y tienen miedo, lo están pasando mal por esa situación y eso les está generando mucho malestar. Luego, pues, por ejemplo, la situación es algo que uno, pues, a mí el otro día me consultaban por eso, ¿no? Situaciones de custodias a lo mejor con separaciones mal avenidas, en las que los niños, pues, han quedado con una de las partes y la otra parte no los puede ver, no se puede hacer ahora, pues, ese te veo, no te veo y se está aprovechando a lo mejor un poco las circunstancias para, pues no te dejo ni siquiera por un Skype que los veas. Claro, y son situaciones que son un poco difíciles y ahí ese arma arrojadiza se está utilizando un poco y claro, pues se están convirtiendo en situaciones dolorosas. Sí, realmente no sé, esto que debería, ya que estamos todos confinados y estamos en una situación de incertidumbre total en el futuro, pues por lo menos la gente, las parejas con custodia de hijos compartida y tal, pues deberían, esto es muy fácil decirlo, me imagino que cuando uno está muy enfadado a lo mejor no lo hace bien, pero indudablemente podría ser una medida para que la gente, bueno, pues en esta situación se comportara de la mejor manera posible, ¿no? Claro, menos mal que yo creo que son las menos, ¿no? La mayoría de gente pues piensa en el bien de sus hijos y favorece todo lo que sea el que vean a sus padres, a sus madres y la situación se lleve lo mejor posible, que son casos también puntuales. Pero claro, como decías el otro día, hay veces pues que en todo esto sale la peor parte también, pues también, claro. Mm. Vamos a imaginarnos distintas situaciones. Por ejemplo, una pareja y una familia, digamos, que se lleva bien, habitualmente. Ahora con el confinamiento, ¿qué deben hacer para seguir llevándose bien? Bueno, pues si se suelen llevar bien, no lo van a tener muy difícil, porque van a saber respetar un poco esos espacios, que es básico, respetar los tiempos, los espacios de cada uno, hacer un poco lo que hacían fuera, pero hacerlo dentro. Entonces, como estábamos acostumbrados a salir a trabajar, a hacer nuestras actividades de ocio, de gimnasio y todo eso, y lo hacíamos nosotros con nuestro tiempo, pues respetar un poco todo eso con nuestro tiempo, es decir, tiempo conjunto y tiempo solos. Es marcar esa rutina y si vamos haciendo todo eso, el tiempo común y tiempo en solitario, pues todo eso va a favorecer mucho el seguir con ese buen ambiente y esa buena relación. El comunicarnos y evitar, como decíamos, evitar el enfrentamiento que no nos lleva a ningún sitio, sobre todo en este momento donde tenemos pocos recursos para poder solucionar. Pero, y una pareja que ya no se llevara muy bien, ¿vale? Pero que se toleraban, pues por lo de la vida, uno entra, el otro sale. Ahora, ¿qué podrían hacer para que esa situación no empeore e incluso que mejore? Claro, pues en este caso tendríamos que tirar mucho de respeto y de tolerancia. Entonces, como estamos muy limitados por el espacio, no por el tiempo, desde luego, porque tiempo sí que tenemos. Entonces, sería clave, por ejemplo, no es el momento, y es algo que deberíamos plantearnos, no es el momento de tirar de viejos asuntos que ahora no es el momento de solucionarlo, ni echarnos en cara cosas, ni tú me dijiste o hiciste o cuando pasó eso, porque eso sería llevarnos a un momento dramático, a un momento de angustia que no va a solucionar, sino que va a empeorar. Entonces, casi que lo contrario, tirar a lo mejor de buenos recuerdos, de buenos momentos, y buscar otros momentos buenos o de buscar aquella parte que me gusta de ti y potenciarla o buscar aquella parte que a ti te gusta de mí y buscar momentos en los que nos encontramos a gusto. Quizá ahora apoyarnos en la parte fuerte de cada uno. Que Y nos las gusta de parejas las parejas que se llevaban mal pueden hacer algo en este confinamiento para incluso llevarse bien o lo tienen complicado. Bueno, yo creo que lo que podrían hacer es tirar de la parte adulta. Entonces es como conseguir llevar el día a día. Con lograr salvar el día a día estaría bien. Hombre, vendría genial una terapia de pareja, pero como no haremos, no se puede, pues sería, y además si hay niños, pues más todavía el decir, vamos a intentar salvar el día a día.
es organizarnos bien, mantener el respeto y a ver de qué manera podemos hacer que los días sean buenos, tengan calidad y estemos a gusto. Eso sería un gran logro. Y si lo conseguimos, pues a partir de aquí podemos replantearnos cosas. Pero en estas circunstancias también es cierto que puede aumentar la violencia de género. ¿Qué se debería de hacer en estos casos? Tristemente sí, porque cuando pasamos más tiempo juntos y estamos con personas que a lo mejor tienen un carácter más violento, sí que ese pico puede subir. Es cierto y además los estudios pues avalan que es así. Bueno, pues deberíamos intentar llegar a situaciones que puedan potenciar esas situaciones más violentas, evitar el consumo de alcohol que siempre lo empeora todo. Y si aún así nos vemos en una mala situación, pues llamar al teléfono de violencia que siempre sigue estando en activo y nos pueden ayudar. Y para terminar, Carmen, danos un mensaje optimista. Tú que eres psicóloga, ayúdanos un poco. Dinos algo bueno. Hombre, yo creo que sinceramente creo que lo estamos haciendo muy bien, sobre todo porque a mí lo que me gusta más es pensar que de repente hemos dejado el individualismo y hay un yo colectivo que me gusta mucho porque continuamente lo vemos en las redes. La gente pone en red lo que hace, da ánimos a los demás. A las 8 de la tarde, cuando todo el mundo sale a animar, la gente se dice cosas, hace cosas. Y hace mucho tiempo que no se veía ese yo social tan fuerte. Esas ganas de seguir, de lo vamos a conseguir, es muy fuerte, muy, muy potente. Entonces, eso es algo que está ayudando muchísimo, esa sensación de no estar solo, no nos vemos, pero estamos. Y yo creo que por ahí lo vamos a lograr. Y bueno, todo esto sabemos que pasará, lo vamos a pasar y estamos en ello. Y yo creo que es el camino, lo hemos iniciado y vamos a llegar hasta el final. Y en ello estamos. Muy bien, Carmen. Pues nada, nos quedamos con estas palabras de menos individualidad, más solidaridad y que de esta vamos a salir. Muchas gracias, Carmen, por estar otra vez con nosotros. A vosotros. Buenas tardes. En este programa queremos también hablar con personas que, bueno, porque tienen determinadas patologías, pues o bien tienen que tener más cuidado o bien les es más difícil el confinamiento. Para estas personas que tienen que tener más cuidado, un grupo de ellos podríamos decir que son las personas que tienen diabetes. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Silvia Serrano, que es gerente de ADIRMU, la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes. Hola Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí haciendo un programa en directo online. Esto es muy moderno, ¿no? Pues esta es la primera vez que nos vemos así, ¿no? Haciendo un programa en casa. Esto ya hemos Bueno, llegado al máximo. a cuidar a los telespectadores al máximo, que nadie tenga que desplazarse a ningún sitio a vernos, sino que estamos todos en casa. Pues hablando de esto, Silvia, ¿os están aumentando mucho las consultas a través de la asociación? Pues sí, la verdad es que sobre todo los primeros días han sido los teléfonos a tope, o sea, la gente muy preocupada por esta situación que estamos viviendo. Hay que recordar que el 14% de la población tenemos diabetes, yo también tengo diabetes y bueno, pues nosotros desde la asociación, además de atender a los muchísimos socios que tenemos, atendemos a cualquier diabético que pueda presentar cualquier pregunta, cualquier tipo de ayuda que pueda necesitar, pues nosotros estamos ahí, ¿no? Y los primeros días han sido un poco caóticos, tenemos 4 teléfonos en la asociación y no paraban, los WhatsApp eran ya increíbles y la verdad es que, bueno, pues ya vamos serenando a la gente, yo creo que todos estamos más tranquilos, ya hemos entendido de qué va esto, de tener diabetes y vivir esta situación. Y ahora pues bueno, pues iremos hablando de distintos aspectos que se han ido presentando, pero la verdad es que ha sido un reto, ¿no? Para nosotros, las 4 o 5 personas que estamos en ADIRMU, estar constantemente atendiendo llamadas y tranquilizando a la gente, ¿no?
¿Y las dudas más frecuentes que tenían estas personas, cuáles son? Bueno, pues han habido momentos de todo, o sea, momentos cómo me voy a quedar en casa, si yo tengo que salir, si tengo que hacer deporte. Hubo ahí un mensaje cruzado, ¿no?, por parte de las autoridades que hablaban de que las personas con diabetes podían salir a la calle a hacer deporte y eso tuvimos bueno, pues que atajarlo. Tú lo sabes perfectamente porque eres asesor nuestro, asesor médico de la asociación y tú y yo estuvimos hablando mucho ese día. Tú también hablaste con sociedades científicas, con todo el mundo. Nosotros también, por supuesto, hablamos con los medios de comunicación para que ese mensaje parara, porque imagínate el 14% de la población en la calle. Hubiera sido absolutamente caótico, ¿no? No se puede hacer deporte en la calle, ni se debe salir a la calle cualquier persona, pues máximo nosotros que ahora hablaremos por qué nos catalogáis de población de riesgo, ¿no? O sea, no hay que salir a la calle, hay que estar en casa y la actividad física que se puede hacer perfectamente en casa. Estamos desarrollando el ingenio, Juan, porque antes no hacíamos deporte en casa, pero ahora abrimos las ventanas, aireamos y nos ponemos las mallas de Banasarre y a tope. Aquí a darlo todo, pero en casa. Muy bien, por lo que comentaba antes que tú y yo estuvimos hablando, yo realmente transmití al doctor Antonio Hernández, que es el jefe de servicio de endocrino de la Risaca, que además es el miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes, y enseguida entre todos ellos dieron un comunicado a nivel nacional para decir que efectivamente las personas con diabetes también deben guardar el confinamiento en su casa. Y hablando de otro tema, hemos visto cuáles serían las dudas más frecuentes, pero ¿y las preocupaciones? ¿De qué están preocupadas las personas con diabetes, además de lo que estamos preocupados todos? Pues efectivamente, todos tenemos las mismas preocupaciones porque todos somos personas, ¿no? Pero además nosotros pues convivimos con la diabetes o tenemos un niño, un padre, un hermano, un marido, una esposa que pueda tener diabetes, ¿no? Pues en estos momentos a todos nos ha preocupado mucho el tema de qué va a pasar con el tratamiento, ¿no? O sea, va a haber insulina, van a haber antidiabéticos orales, cómo está el servicio de farmacia, cómo que tenemos que abastecernos para varios meses, qué hay que hacer, ¿no? Entonces a nosotros eso también nos preocupaba, que la gente se crease una alarma social. Hemos estado también en contacto con el Servicio Murciano de Salud y hemos hablado directamente con el gerente y todo pues bueno, pues para saber que no iba a haber problema de abastecimiento, que no iba a haber ninguna rotura de stock. Eso para nosotros es vital porque nosotros nos ponemos insulina. Si alguien no conoce de cerca la diabetes, pues el que no lleva una bomba de insulina y es diabético tipo 1, pues se pone insulina 4 o 5 veces al día, ¿no? Y ahora, pues si te suben las cifras más, pues incluso puede ser que algunas más, ¿no? Entonces, para nosotros ponernos la insulina todos los días es absolutamente necesario, no es un artículo de lujo. Si no tuviéramos insulina, peligraría nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tranquilizar a la población. También estamos constantemente en contacto con el Colegio de Farmacéuticos. Sabemos que lo están haciendo fenomenal. Desde aquí, todo mi cariño a los farmacéuticos que están aguantando ahí el tirón, que a veces se nos olvida, que siempre hay una farmacia abierta cerca de casa y que desde luego en el tema de diabetes pues no hay ningún problema, que todos los tratamientos que se necesitan ahora mismo están disponibles y que no va a haber ningún problema. Sí, de hecho, nosotros sí sabemos el importante papel que están desarrollando todos los farmacéuticos y de hecho en el programa siguiente que vamos a hacer vendrá una farmacéutica a hablarnos del importante papel que ellos están realizando y cómo lo están haciendo. Las personas con diabetes, Silvia, antes iban al centro de salud a recoger las tiras, las agujas, etcétera. ¿Esto ahora cómo se soluciona? Pues esa es otra pregunta del millón, que también hemos tenido como 1000 veces la misma pregunta entre nuestros asociados, porque para quien no lo sepa, nosotros las tiras para hacernos el control de la glucemia o los sensores que hay ahora y que se están dando a los diabéticos tipo 1 y las agujas, por ejemplo, pues eso tenemos que ir a recogerlo mes a mes al centro de salud. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los centros de salud no están atendiendo a gente, no se puede acceder al centro de salud, pero sí hay personas que cogen el teléfono y que están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos que haga todo el mundo? Pues llamar, hablar con el centro de salud, si está su enfermero y pueden hablar con él, perfecto, y si no, con la persona que atienda la llamada, decirle, mira,
soy Silvia Serrano, tengo que ir a por mis tiras, por mis agujas. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, pues que nos den la cita de la hora que podemos pasar y el centro de salud amablemente lo sacan a la puerta y nos dan el tema pues de lo que necesitemos, ¿no? Estamos pidiendo también que sean comprensivos y que no nos den el material de un mes, ¿no? Que podamos tener la tranquilidad y que no tengamos que estar el mes que viene otra vez todos en la calle pidiendo otra vez el material, que por lo menos nos lo den para 2 meses y así pues nos ahorramos un viaje, ellos se ahorran también un montón de visitas y al mismo tiempo de material que nos va a hacer falta, o sea que si no nos lo dan ahora, nos lo tienen que dar después, pues que nos den para 2 o 3 meses lo que puedan y que tengamos esa tranquilidad de podernos controlar en casa, ¿no? Y para terminar mis preguntas contigo, Silvia, ¿qué echáis en falta desde la asociación? Pues no sé, echamos No en muchas falta que todo cosas, el mundo, que todo el mundo dependiendo. salía a la calle, ¿no? No. Pero bueno, echamos en falta, pues mira, echamos en falta nuestra escuela de diabetes, que nos vemos todas las semanas, un montón de personas que nos reunimos con profesionales que venían a darnos charlas súper chulas, talleres. Entonces, pues echamos de menos ese contacto, pero sí que es verdad que aprovecho para decirlo que tenemos una escuela de diabetes online, que es la Escuela de Diabetes Prudencio Rosique, donde también estás tú, Juan, y estamos subiendo pues vídeos, por ejemplo, el otro día subíamos un vídeo de nuestro psicólogo, de uno de ellos, de Jorge, que nos hablaba cómo llevar este tema con diabetes y en casa, ¿no? Entonces estamos pues haciendo muchas formaciones y muchas cosas online que nos están sirviendo a todos pues para aprender un poquito más, para hacerlas cuando podemos, porque lo bueno del online es que no tienes que ir a una hora ya a un sitio concreto, lo haces en casa cuando puedes y quieres, y eso pues está ayudando muchísimo a la gente y desde ahí pues seguimos a nivel telemático muy conectados, nosotros seguimos trabajando, las 4 personas que estamos en ADIRMU, junto con la presidenta que está ahí al pie del cañón, Asun, que desde aquí saludarla, que bueno, que también lleva un trabajazo increíble, y bueno, y seguimos ahí, echamos de menos pues que vuelva a la normalidad, evidentemente, y sobre todo pues a mí me gustaría tranquilizar a la gente por esto que hablamos de que somos población de riesgo, porque eh, estamos un poco asustados, ¿no? O sea, la sensación que tengo con la gente con la que hablo es que hay muchas dudas, mucha incertidumbre, ¿no? En qué puede pasar si me pongo malo, qué puede pasar si tengo que llamar al 112, cómo me van a atender, por tener diabetes soy más bueno que otro, en fin, cosas así de ese tipo de pensamientos negativos que por supuesto le quitamos a la gente de la cabeza y bueno, pues echamos de menos que esto pase y que volvamos a recuperar la normalidad y la alegría y que nos demos un abrazo muy fuerte, Juan. Muy bien, de momento virtual. De momento telemático a tope. Estamos ahora vamos a hablar con Concha López Soler, que es psicóloga clínica y profesora de la Universidad de Murcia, que vamos a tratar el tema de personas que tienen TDAH y que ahora se ven sometidas, como todas las demás personas, al confinamiento. Concha, muchas gracias por estar en este programa con nosotros. Y mi primera pregunta es, ¿cómo le afecta a las personas con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, este confinamiento a los que estamos todos sometidos? Hola, buenas tardes. Pues este confinamiento para personas con TDAH, que son personas que les gusta mucho el movimiento físico, que son muy impulsivas y que necesitan hacer muchas tareas, pues este confinamiento les resulta bastante complicado, sobre todo si pensamos que en la familia suelen haber varios componentes de personas, tanto pequeños como algún mayor, que tienen este trastorno. Por lo tanto, al haber una interacción con muchas conductas, muchas expresiones continuas, con un movimiento constante en todos y cambiando todos de actitud y también de reacciones emocionales con mucha facilidad, pues este confinamiento les trae mucha presión. Es bastante duro para estas personas. Me imagino que sobre todo para los niños que pequeños, me refiero a niños de 5 o 10 años, Claro. todavía debe ser un poco más complicado, ¿no?
Claro, el periodo escolar, la actividad escolar a estos niños, aunque tengan dificultades concretas, les viene muy bien porque generalmente tienen muchas actividades, varían bastante en unas horas a otras, tienen mucha interacción con compañeros. Claro, al estar en un lugar pequeño, generalmente las casas no tienen demasiado espacio. Los que viven en urbanizaciones y tienen un poco de jardín o alguna terraza amplia, lo tienen en un pillo, porque sobre todo los menores de 5 años, 5 o 6 años, la actividad física es muy importante, es una manera de descargar. Siempre recomendamos que los lleven a parques y que hagan actividad física, porque es una manera de esa energía sobrante que tienen, pues que puedan expresarla. De manera que ahora, sobre todo si están en pisos y son varios hermanos, ese movimiento continuo que tienen y esa necesidad de interactuar continuamente, de hablar mucho, de moverse mucho, de cambiar de una actividad a otra, pues les puede traer a ellos y a sus familias una gran presión que tendrán que saber regular, claro. Bueno, la siguiente pregunta me la sirve en bandeja. ¿Qué es lo que pueden hacer para regular esa hiperactividad que tienen? Yo creo que todas las familias ahora mismo están viendo que es imposible dejar de forma espontánea que los menores de 7, 8 años vayan haciendo durante el día lo que quieran, porque eso genera un ambiente muy caótico. Desde luego, para los que tengan hijos o hijas con TDAH, es imprescindible que se organicen bien, es decir, que tengan toda una batería de actividades previstas y que sean ellos, los padres, los que dirijan un poco toda esta actividad. Es decir, conviene no dejar al azar las horas de todo el día, porque son muchas, y tener una serie de actividades, de juegos, de dibujo, de puzzles, incluso de juegos con pelota, de actividad física en el pasillo, en una habitación que se pueda habilitar para ello y que ellos vayan organizando y sean los que tomen la iniciativa. Porque si de alguna manera esperan que estos niños y niñas se organicen a sí mismos, lo único que van a conseguir es que dependan durante todo el día de ellos, que estén llamando su atención, que quieran jugar o hacer lo que a ellos en cada momento les va apeteciendo, y eso al final va a tener unas consecuencias muy negativas en toda la familia. De manera que no les queda más remedio que, de las múltiples herramientas que en estos momentos hay en un montón de páginas web, tanto de la comunidad autónoma como de asociaciones, donde hay multitud de actividades imaginativas para poder hacer muchas veces con elementos, con objetos caseros que son sencillos de utilizar y que generan mucho agrado para este tipo de niños. Es decir, la parte positiva es que a estos niños y niñas, si les damos herramientas, si les damos actividades, si les vamos diciendo a qué vamos a ir dedicando el tiempo y no organizamos tareas muy largas, es decir, que sean atractivas, que sean agradables, pero que no duren demasiado tiempo. Desde luego, cuanto más pequeños sean, pues la variación tiene que ser más clara. Seguro que los días van a ser mucho más agradables que si les ponen la tele o les dicen que hagan unas tareas de dibujos y los dejan a ellos solos. Porque entonces no lo van a hacer adecuadamente, porque se aburren enseguida, se van a frustrar enseguida y van a estar pidiéndole atención a padres o a hermanos continuamente. Dinos algunos ejemplos de juegos que puedan hacer en las casas que sirva de idea, aunque me imagino que muchos padres ya sabrán lo que Claro. tienen que hacer. Para esta época, lo que tengan les puede servir. De juegos que ya tengan, a estos niños les gusta mucho hacer torres. Construir torres y tirarlas a los menores de 5 años es algo que les encanta. Entonces, tendrán seguramente trozos de madera, tendrán juegos de figuras geométricas. No es tan importante lo que vayan a construir, sino que ellos estén un rato haciendo, por ejemplo, un fuerte,
poniendo animalitos dentro, protegiendo. Se puede utilizar, y de hecho es una de las cuestiones que se están planteando, con estos menores también utilizar cómo combatir el virus, entonces ver cómo se pueden hacer determinados campamentos, cómo protegerlo, cómo los animales o las personas que hay allí tienen que cuidarse, hacer una especie de cuentos así. También puede ser bastante distraído si no se tienen algunos elementos específicos para jugar, pues coger desde pajillas o palillos, trocitos que se tengan de madera de polos, si tienen, por ejemplo, para hacer durante el verano, y si no tienen pinturas, pues con laca de uñas hacerle determinadas pinturas. Todo eso a ellos les encanta y se puede utilizar para pasar ratos, porque ahora de lo que se trata es de pasar ratos. Dibujar les suele gustar. No podemos esperar que hagan dibujos muy complicados y muy delimitados, pero es una forma de expresarse y de pasarlo bien que ellos tienen y les gusta mucho y lo utilizamos en las terapias mucho y puede ayudarle a las familias también a pasar buenos ratos. Por ejemplo, les gusta mucho en general el movimiento, pues bailar con ellos, poner ratos de baile, incluso hacer algún tipo de coreografía y al final de la semana que lo puedan ellos entrenarlos y que luego ellos lo puedan hacer el viernes o el miércoles. Todo eso, esos entrenamientos pueden ser muy buenos. Por ejemplo, hacer también yoga, que les gusta, con los hermanos, hacer algún rato de estos tipos de ejercicios. Pero pueden jugar al parchís, pueden jugar a la oca, normalmente se tienen también dominó de animales o de cualquier otro tipo de figuras, y si no, se pueden construir, por ejemplo, dominó de animales o de imágenes que se vayan dibujando en trozos de folio. Utilizar y recortando primero los rectángulos, separarlos en dos partes y entonces ir haciendo dibujos en cada una de ellas como las figuras del dominó, ¿no? Haciendo juegos de 6. Es decir, se trata un poco de la imaginación al poder, pero desde la construcción de los elementos hasta las normas se pueden ir construyendo con ellos. Entonces bueno, de alguna manera el levantarse y saber que después del desayuno hay que organizar el horario, ¿no? Y sin mucha rigidez, porque no sirve la rigidez, pero sí que planificar. Dime. Por lo que estabas diciendo, Concha, conforme iba diciendo toda esta serie de cosas, yo iba a decir una cosa que tú has dicho, la imaginación al poder. Es decir, imaginar toda esa serie de juegos. Y ya para tú como psicóloga, cuando un niño o una niña con el TDAH no para de molestar a los hermanos, no se está quieto, ¿qué sería lo recomendable? Bueno, esto es uno de los problemas de los que se quejan muchas veces los hermanos, ¿no? Ese movimiento constante y esa intervención constante en la familia hace que los hermanos se sientan poco atendidos y que estén un poco a veces cansados. En ese sentido y en este confinamiento es también importante que se puedan tener tiempos y espacios de algunos de los mayores, desde luego el papá y la mamá se tienen que turnar. También es bueno hacer algunos turnos en los que el papá, la mamá o el hermano, los hermanos mayores no tengan que estar continuamente con el hermano o la hermana hiperactivo. Eso por salud mental es positivo. Es un tiempo de descanso donde pueda el padre o la madre o los hermanos leer o jugar un rato solo, es conveniente. Es decir, si no, la saturación y el cansancio de los hermanos puede ser alta. También, en paralelo con esto, que los hermanos tengan alguna responsabilidad, algún rato específico con su hermano o con su hermana hiperactivo y que juegue específicamente algo con él, es muy importante, ¿no? Es decir, es organizar el ambiente de tal manera que haya un poco como un plan de armonía familiar, ¿no? Donde no haya un rechazo, porque estos niños son también muy alegres, estos niños y niñas son alegres y les gusta mucho disfrutar de la familia, que seguramente en ese sentido
Habrá ratos que estén muy a gusto, pero hay que también saber planificar bien el tiempo de cada miembro de la familia, porque si no, en pocos días puede haber una situación de tensión y de caos un poquito alta, ¿no? Este confinamiento afecta a todo el mundo y, por lo tanto, en estos casos, como en otros muchos problemas de salud mental, conviene tener bien organizado el tema. Muy bien, Concha, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa que vamos a concluir en este momento, dando las gracias a todas las personas que nos siguen semana a semana y solo comentarles que mañana volveremos a hacer otro programa especial en relación no solo ya con el coronavirus, sino también con determinados problemas y determinados grupos de personas que tienen necesidades especiales. Que llevéis el confinamiento lo mejor posible, que es lo que estamos intentando todos. Muchas gracias.